Los relatos de aventuras ocupan un lugar privilegiado en la literatura universal por muchas razones. Son obras de evasión que nos permiten viajar con la imaginación a todas partes del mundo y a cualquier época pretérita, ya sea, o futura, y nos trasladan al país de la fantasía y de las emociones. Nos hacen reír y llorar, padecer y disfrutar. Nos sumergen en un universo de maravillas nunca antes vistas. Son en definitiva la esencia más depurada de la literatura. Esa ventana abierta que nos traslada a una dimensión distinta, fascinante y placentera. Además, el género de aventuras es el vehículo privilegiado para atraer a los jóvenes al mundo extraordinario de la lectura. Narraciones de la frontera americana, relatos de miedo y de terror, cuentos policíacos, relatos de piratas, aventuras de la selva, historias del mar. Todo cabe en este crisol de historias de todo tipo y condición. A este país de la fantasía nos trasladaremos las próximas semanas de la mano de James Fenimore Cooper con El último Mohicano, del cual hablaremos el día de hoy. La próxima semana de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, de Moby Dick también, pasaremos de Herman Melville, La isla del tesoro, cómo no conocerlo, uno de los clásicos universales también, de Robert Louis Stevenson, de Rudyard Kipling, El libro de las tierras vírgenes, de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y terminaremos nuestra última semana con esta serie de aventuras con El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Hoy, como les digo, vamos a hablar de El último Mohicano, una novelita, una pequeña historia de aventuras que se hizo en el año de 1826 de James Fenimore Cooper. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y mucho les agradezco el tiempo que se toman para descargarnos y mucho les voy a agradecer que se tomen estos próximos 2 meses. Recuerden que este es nuestro programa de Lunay Dice, como todos los lunes, hacemos referencia a algún libro en particular, nos extendemos un poquito a diferencia de nuestras cápsulas que han sido todo un éxito, nuestras cápsulas de literatura, de Cuéntame un libro, como titulamos esa sección. Y pues hoy que vamos a nuestra sección un poco más extensa sobre un libro en particular, vamos a hablar del último Mohicano de James Fenimore Cooper. Espero que lo disfruten, espero que se encuentren muy bien. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. A estas alturas, está claro que escritores hay para todos los gustos y que los motivos para escribir son tan diversos como las personas que lo intentamos. Sin embargo, pocos son tan curiosos y fortuitos como el que convirtió a James Fenimore Cooper en escritor. Considerado el primer gran autor norteamericano, James Fenimore Cooper nació en el seno de una familia acomodada en Burlington, en New Jersey, en el mismo año en el que la Francia revolucionaria asombraba a todo el mundo, o sea, en 1789. Al poco de nacer, su familia se trasladó a Cooperstown, una ciudad del interior del estado de Nueva York, que había sido fundada por el propio padre de James, y como es fácil deducir por el nombre de su población, detalle nada trivial, pues ilustra el ambiente en el que se crió y en el que después inspiró muchos de sus libros, el de la Norteamérica casi salvaje, la vida de la frontera en la que la naturaleza es omnipresente y los prisioneros que se abren camino a base de la fuerza, los músculos. Pero James Fenimore tardó mucho en darse cuenta de que quería ser escritor.
Lo suyo, era la diplomacia y la relajada existencia del administrador de rentas. Como correspondía a su posición social, claro. Estudió en Yale y sirvió a la Marina durante algunos años, pero la abandonó en el año de 1811 para casarse con Susan Delancey, con la que se instaló en Westchester, en New York. Y su mujer fue la que, de forma más inesperada, provocó su afición por la escritura. Estaba ella leyéndose una novela cuando, cansado e insatisfecho por lo que leía, apostó con ella que él era capaz de escribir algo mucho mejor que lo que se estaba leyendo, y se puso a la tarea con tal entusiasmo que nunca lo dejó. Claro que había otra razón un poco más inconfesable. Necesitaba obtener dinero de donde fuera para mantener el costoso tren de vida de su familia. Y la apuesta, si lo viéramos de algún modo, le salió muy bien. Su primera novela se publicó en 1820 cuando el autor tenía ya unos, creo que 31 años. Pasó sin pena ni gloria. Pero la segunda, El espía, que se hizo en 1821, obtuvo un considerable éxito, un reconocimiento. Le siguieron una treintena de novelas sobre la frontera norteamericana, el mar o la Edad Media europea, que lo convirtieron en un famoso autor. Y sin embargo, su vida no estuvo exenta de conflictos. Sus opiniones políticas, que no se abstenía a introducir claramente en sus libros, eran profundamente conservadoras y antidemocráticas, lo que le ganó descalificaciones por parte de la prensa. Cooper siguió en sus 13. Al cabo, se limitaba a defender su estilo de vida, el de la aristocracia basada en la propiedad de la tierra frente a la burguesía industrial, que en su tiempo comenzaba a cobrar fuerza. Con razón o sin ella, no cabe duda de que era un personaje coherente. Falleció el 14 de septiembre de 1821 en Cooperstown, Nueva York. Vamos a hacer nuestra primera pausa ya después de esta pequeña biografía del autor. Vamos a recordarles a ustedes nuestras plataformas. Como Crónica Lunares de Izun, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Nos pueden dejar su mensaje, mandar sus correos electrónicos a cronicalunares.sun@hotmail.com. Mucho me encantaría que se tuvieran el tiempo para escribirnos sus inquietudes, para nombrarnos sus libros favoritos y sus personajes de historia de estos libros, claro, de sus libros favoritos. Y pues también sus recomendaciones, igual, del mismo modo, de sus libros favoritos. Y pues nada, recuerden que nos descargan como Crónica Lunares de Izun en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y en iHeartRadio. Creo que son la mayoría de las plataformas donde nos pueden encontrar. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y nos metemos de lleno con nuestra obra en particular, El último mohicano. Vamos y regresamos para hablar de ella. El último mohicano es en realidad la segunda novela de las 5 que componen una serie llamada de los Leather Stocking Tales, como se le conocen a los relatos de Fenimore Cooper, que narran las aventuras de Natty Bumppo, Ojo de Halcón, un explorador que fue recogido por los indios cuando era un niño y que se ha convertido en uno de los personajes más conocidos de la literatura estadounidense. Los otros libros de la serie son Los Pioneros, La Pradera, El Explorador y El Cazador de Ciervos. La historia se enmarca en las guerras franco-británicas por el control del territorio norteamericano y cuenta el secuestro de las hijas de un coronel inglés por los indios hurones
aliados de los franceses en la actual Nueva Inglaterra, un territorio todavía en proceso de colonización en la segunda mitad del siglo XVIII. Todo comienza cuando el comandante Munro, al frente del fuerte Williams Henry, se ve obligado a pedir refuerzos ante el avance de los franceses. Sus superiores envían unos 1.500 hombres que sirven de escolta a las dos hijas de Munro, Alice y Cora, que pretenden reunirse con su padre. Las dos muchachas, en compañía de un grupo de soldados y guiadas por Magua, un indio hurón, se adelantan al grupo principal, pero el guía está resentido con el comandante Munro y dirige la pequeña partida hacia una trampa. Ojo de Halcón, en este caso Nati Bumpo, en compañía del jefe moicano Shingang Gong y su hijo Uncas, ha detectado huellas de indios hostiles y siguiéndolas consigue salvar in extremis a las muchachas. Tras diversas peripecias y muy curiosas, la pequeña partida consigue llegar al fuerte Williams Henry solo para descubrir que éste se encuentra sometido al asedio del comandante francés Montcalm. Munro no tiene más remedio que rendirse y negociar unas condiciones justas, pese a las garantías que le ofrecen los franceses. Cuando se produce la capitulación y los británicos entregan sus armas, los hurones atacan y provocan una carnicería. Magua, que hasta el momento había conseguido que su traición pasara desapercibida, rapta a las hijas del comandante Alice y Cora y escapa con ellas. Ojo de Halcón, Munro y los indios moicanos partirán en su busca. Finalmente los perseguidores consiguen localizar a las muchachas prisioneras de la tribu de los hurones y se produce el enfrentamiento final en el que Magua mata a Cora y a Uncas, el último moicano, y él mismo termina muriendo a manos de Ojo de Halcón. Alice es la única de su familia que se salva, regresa con los británicos, mientras que Bumpo, Ojo de Halcón, se queda a vivir con la tribu Delaware. Vamos a hacer nuestra pausa para meternos con nuestras claves de lectura, la importancia de esta obra en su momento, en el contexto social. Y bueno, ya sin tanto rollo, vamos a nuestra pausa y regresamos. Vale, vamos y regresamos. James Fenimore Cooper nunca se llevó bien con las críticas. Sus obras solían recibir duras reseñas en los periódicos que destacaban lo poco consistente de su estilo, la fragilidad de sus argumentos, que solían ir acompañados de una documentación muy limitada, y la mínima profundidad psicológica de muchos de sus personajes. Y sin embargo, las abundantes críticas no impidieron que se convirtiera en un autor de éxito. Éxito que, al menos al principio, fue mayor en Europa que en Estados Unidos, lo que no deja de tener su cierta lógica. Mientras que del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, se devoraba lo que se escribía aquí en América por considerarlo exótico y emocionante, en las colonias norteamericanas, aquello no era sino el pan nuestro de cada día, por decirlo de algún modo. Sea como fuere, es cierto que la calidad estilística y argumental de Fenimore Cooper es cuando menos un tanto irregular. Lo suyo no era el acierto lingüístico, la penetración psicológica o la construcción de estructuras argumentales sólidas. Sin embargo, sus novelas son muy dinámicas, repletas de acción, de aventuras, y también hay muchos giros inesperados, con lo que consigue que la narración seduzca al lector y que nos atrape. Tanto El último moicano como la mayor parte de sus libros son simples novelas de aventura, pensadas exclusivamente para cumplir esa única función. Eso sí, la cumplen de forma muy efectiva. Entonces,
¿Por qué incluir a Fenimore Cooper en la lista de obras maestras de la literatura universal? Escritores de aventura, ha habido muchos. ¿Qué nos aporta este de especial? Básicamente, la magia. La magia de un territorio todavía inexplorado. La de una narración en proceso de forja. La de otras, las naciones indias, en trance de desaparición, como el último mohicano de esta historia cuya muerte es también la de todo su pueblo. Cooper, casi sin proponérselo, se pone del lado de los indios, asume su defensa y la de la naturaleza amenazada por el implacable avance de la civilización industrial, y no debió de hacerlo del todo mal, si lo viéramos de algún modo, a juzgar por las adaptaciones de sus obras para la gran pantalla. El último mohicano recibió todo tipo de críticas en los meses que siguieron a su publicación. Mientras el gran público acogía la obra con los brazos abiertos, tanto que el propio autor llegó a escribir, solo unos pocos días después de su publicación, el libro tiene un gran éxito en este país, más éxito creo que ninguno de sus antecesores. Sus críticos hablaban de su estilo barroco y exagerado, del que Cooper era un mal alumno de Walter Scott, entre tantas otras cosas. Sin embargo, una crítica aparecida el mismo año de su publicación en el North American Review nos dice algo muy distinto. Considera a Fenimore Cooper como el primer novelista americano propiamente dicho y alaba el gran conocimiento que el autor tiene de la naturaleza, pero critica a Alice y Cora porque afirma son tristemente deficientes en gracia y soltura, elegancia en el porte, auténtica delicadeza y refinamiento natural. Es que, sigue diciendo el crítico, ¿cómo va a ser una auténtica heroína una mujer como Cora, que destaca por la exuberancia de su sangre negra? Protagonizada por Daniel Day-Lewis y Madeleine Stone, en 1992, Michael Mann llevó al cine la más reciente versión de la obra de Fenimore Cooper y la más inspirada, al decir de los críticos, pese a algún pequeño lapsus sin mayor trascendencia, como la aparición de algún indio con reloj de pulsera, si la observamos bien. Otra exitosa versión fue la que firmó Jules B. Saints en 1936, con Randolph Scott y Beanie Baines como protagonistas. Fenimore Cooper es uno de los primeros autores que alcanzaron la fama internacional centrando sus historias en una nueva narración americana, en pleno proceso de forja. Otra autora que refleja esta realidad y que alcanzó también fama universal es Harriet Beecher Stowe, autora de la célebre novela abolicionista La cabaña del tío Tom. La obra se publicó en el año de 1852 y tiene por principal protagonista al tío Tom, un esclavo afroamericano que ha sufrido numerosos abusos. Pero si nos centramos en el género del western, es decir, obras que narran la epopeya del nacimiento de la nación norteamericana, es imprescindible citar a dos absolutos maestros del relato, Ambrose Bierce y Francis Bret Harte. A pesar de que el más popular escritor del género no fue otro que el célebre Zane Grey. Una novela imprescindible que relata un episodio de la conquista del oeste es Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, escrita en el año de 1985.
narra la expedición de la banda Glanton, armada conjuntamente por los gobiernos de Estados Unidos y México y enviada a las fronteras de Texas con la finalidad de exterminar a las últimas tribus indias que habitaban toda esa región. En ellas destaca poderosamente el terrorífico personaje del juez Holden. Repudiados críticos han comparado esta novela con lo mejor de la obra de Melville. Recuerden que de él vamos a hacer una introspección de su biografía, de su obra, de Moby Dick, más adelante, y también de Fauner, de la cual vamos a hablar de ellos dos. Me nace hablar de ellos dos también, de sus obras, pero eso lo vamos a hacer más adelante en nuestros programas futuros. Espero que también se den una vuelta en un futuro. No sé qué tan a futuro nos están escuchando ustedes. Recuerden que hoy es a ver, déjenme ver la fecha. Estamos en agosto 8, el 8 de agosto del año del Señor 2022. Cualquiera que sea la fecha que ustedes nos están escuchando, que están descargando este audio, recuerden que llevamos casi 2 años haciendo este programa con mucho amor, con mucho cariño, con mucho gusto, para poderles compartir un poquito de lo que a mí me gusta hacer, de lo que a mí me gusta leer, para compartirles un poquito de lo que yo sé. Y pues la intención es que al menos si no tienen la oportunidad de encontrar los libros, o si no conocen sobre estos libros, como lo hablamos aquí en nuestro programa de Lunay Dice todos los lunes, que lo hemos hecho por todo este año. Llevamos más de un año completito hablando cada lunes de un libro diferente. Se den la oportunidad de darse una vuelta por el programa y descargarnos, escucharnos y dejarnos sus comentarios. Y pues recuerden que la próxima semana vamos a hablar de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y pues nada, ¿no? Después de tanto rollo, ¿qué tal si terminamos nuestro programa como lo hacemos con nuestra parte de Pedro Páramo? Nuestra sección de Pedro Páramo que hemos estado fraccionando también cada lunes a partir de hace 55 semanas. Hoy es nuestro relato número 55, nuestra fracción número 55 de este libro de Pedro Páramo, que lo hemos hecho así en pequeñas bocanadas, por decirlo de algún modo. Espero que lo disfruten a continuación, y si no, pues quizás si ustedes nos quieren escuchar exclusivamente este fragmento de Pedro Páramo y escuchar los anteriores, recuerden que también los tenemos más al ratito, que se publican. Y pues nada, les mando un abrazo a todos los lunares que se toman el tiempo para descargarnos, a cualquier lugar del mundo donde nos escuchan. Prometo que próximamente vamos a volver a mandar país por país, ciudad por ciudad, los agradecimientos, los abrazos y los saludos a todas las demás personitas que nos escuchan. Y pues esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues nos escuchamos la próxima semana, y pues muchísimas gracias por estar. ¿Quién crees tú que sea el jefe de estos?, le preguntó más tarde al Tilcuate. Pues a mí se me figura que es el barrigón ese que estaba en medio y que ni alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoco pocas veces, don Pedro. No, Damasio. El jefe eres tú. ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero si hasta se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste pues de qué se trata. Así que ni necesitas mis consejos. Júntate 300 muchachos de tu confianza y enrólate con esos alzados. Diles que les llevas la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo arreglarlo. ¿Y del dinero qué les digo? ¿También se los entrego? Te voy a dar 10 pesos para cada uno. Ahí nomás para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado y a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la Puerta de Piedra? Bueno, pues es tuyo desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo de Comala
y ahí mismo pondrá a tu nombre la propiedad. ¿Qué dices, Damasio? Eso ni se pregunta, patrón. Aunque con eso o sin eso yo haría esto por puro gusto. Como si usted no me conociera. De cualquier modo, se lo agradezco. La vieja tendrá al menos en qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada, arréate unas cuantas vacas. A ese rancho lo que le falta es movimiento. No importa que sean cebuces, escoge las que quieras y las que tantas pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos, por eso de que si se vienen otros para que vean el campo ya ocupado. Y venme a ver cada vez que puedas o tengas alguna novedad. Nos veremos, patrón.